Shalom, paz de Dios. En esta oportunidad quiero hablar acerca del llamado de Dios para nuestras vidas. Quiero comenzar con mi testimonio. Hace muchos años atrás, yo estaba en una iglesia sentado al lado de un pilar. Quien estaba predicando, un pastor invitado de otra ciudad. Y él hablaba acerca justamente del llamado y él dijo estas palabras: hay muchos en este lugar, pero a pocos Dios los llama a ser pastores. Cuando él decía esto, ya algo estaba empezando en mi interior. Ya en el momento de la administración, puestos de pie, había una lucha en mí acerca de ese razonamiento, de ese plan humano que uno tiene, y en contraposición con el fuego del Espíritu que quemaba mi corazón. Y en medio de toda esa lucha hubo un quebranto. Yo puesto de pie, apoyado en ese pilar, no hacía más que quebrantarme y orar por ese fuego del Espíritu. Esa noche recibí el llamado de Dios. Días después tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, y días después, semanas después, yo no conocía mucho de la palabra de Dios, recién había conocido al Señor, pero ahí en mi cuarto de estudiante, muchos amigos, conocidos, empezaron a conocer de Jesús y a ser salvos. Ahí en la plaza, en el parque, donde eran lugares donde estudiábamos, muchos también conocieron al Señor. Dios tiene un llamado también para tu vida, para nuestras vidas. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 1 nos enseña que Él te escogió antes de la fundación del mundo. La palabra del Señor nos enseña que Él te formó, Él nos formó, y Él tiene un plan, un propósito para tu vida. Encontrar este plan, entender este plan, este llamado, a veces nos toca hacerlo de la manera más complicada y más difícil, quizá como lo tuvo que entender Jonás y otros. Pero seamos abiertos en este tiempo para poder escuchar ese llamado de parte del Señor. Quiero que me acompañes también a Mateo capítulo 4, verso 21. Mateo capítulo 4, verso 21, dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Jesús los llamó. El 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús llamó a 12, pero quiero que me entiendas esto. Jesús tenía un propósito, tenía un plan. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían un propósito, un plan con Jesús.
Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino tenía que cumplir ese propósito, ese plan de salvar al mundo y de marcar, entiéndeme esto, de marcar un tiempo de gracia y un tiempo de la iglesia. Un tiempo de la iglesia. Era un propósito de salvar al mundo. Ahora, entendamos esto. Él tenía que llamar a 12, formar un equipo de 12. No te estoy contando el guión de una película de ciencia ficción de salvar el mundo. Esto es real, esto pasó. Era una misión sumamente importante de salvar al mundo. En la lógica humana, tendría que haberse escogido a intelectuales, estrategas, eruditos, expertos en oratoria. Pero no, al contrario, Jesús llamó a pescadores, cobradores de impuestos, celotes, gente sencilla, gente que dirían, ¿cómo este? Este era un cobrador de impuestos, este era un revolucionario. Pero Dios los escogió, porque la palabra de Dios dice que Él no ve lo que el hombre ve, lo externo, el gran parecer. Él ve el corazón. Él ve ese corazón que está dispuesto a entregarse a Él, que está dispuesto a darlo todo y a dejarlo todo, porque dice que cuando Él los llamó, dejándolo todo, le siguieron. Entendamos que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y hay un gran llamado para todos, que es de predicar el Evangelio, que es de hacer discípulos, de servirle al Señor. Este es el gran llamado para todos y debemos de entender en este tiempo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tienes que estar dentro de este gran llamado de predicar, de hacer discípulos y de servirle a Dios, donde quiera que estés, en el oficio, en la profesión, en el trabajo que estés, en la iglesia y en todo lugar, sirviéndole al Señor en este gran llamado. Y dentro de este gran llamado, en un momento, en un tiempo de Dios, en un tiempo específico, escucharás ese llamado más agudo, más específico de parte de Dios. Dios tiene un gran plan, un gran propósito, más de lo que te puedas imaginar, más de lo que te puedas imaginar. Estamos en los últimos tiempos. Que Dios te bendiga y sigamos adelante. Él te ama y Él cuenta contigo para algo grande. Dejemos de confiar y de dejarnos llevar por ese plan humano. Conéctate con el plan de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.